enfocado en... Ajá. Listo, ahora Hola. sí ya, perdónenme, si quieren empezamos. Ok, muchas gracias. Gracias. Gracias, Fer. Ah, Y Mau, las dos. bueno, pues les cuento un poquito. Ajá, sí. Eh, pues mi proyecto, mi medio se llama Women in Film México. Ujú, Está muy enfocado en precisamente darle visibilidad a estos espacios de historias contadas por mujeres, ¿no? ujú, Entonces, cuando me platicaron o me dieron esta oportunidad de platicar con ustedes, la verdad me ujú, dio mucha emoción porque siento que es como una doble historia en el sentido de que viene de un libro escrito por una mujer, ¿no? Come Tierra, y ujú. pues al final se materializa como serie por mujeres también, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por regalarme su tiempo y una disculpa, ¿no? De verdad, No, gracias a llegar un ti. poco tarde. Pues yo les quería preguntar, primero que nada felicitarlas. Ya tuve la oportunidad de ver algunos episodios de Come Tierra y creo que Padre. era una adaptación muy ambiciosa y creo que lo lograron muy bien. Yo cuando leí el libro, pues sí, siento que esa es la sensibilidad que tienen ustedes como creadoras de cine, escritoras de cine, que tienen esta sensibilidad de poder materializar una historia a lo visual, ¿no? Yo lo leía y decía, es como un gran reto, ¿no? Y yo Ujú. quería empezar preguntándoles cómo llegó Cometierra a ustedes, cómo llega este proyecto y cómo deciden realizarlo visualmente. Bueno, pues yo muy brevemente, yo había trabajado con Daniel Burman, que es el showrunner de esta serie, en otra serie previamente, se llamó Cecilia, es una serie que hicimos con Mariana Treviño. Yo creo que eso fue quizá como en 2020, por ahí así. Es una serie que la verdad nos quedó bien bonita, pero bueno, estuvo en una plataforma más pequeña que es Paramount Plus. Siento que por eso no es tan conocida. Mi esperanza es que ahora que Mariana está tan popular, resurja. Pero bueno, a partir de esa colaboración, pues yo afortunadamente me convertí, creo que en un referente para Dani, para tropicalizar cosas a México, justamente. Cecilia había sido una serie que se había desarrollado primero en Argentina, pero después se decidió hacer en México y un poco mi rol en esa serie fue aterrizarlo, digamos, a este contexto. Y como nos fue tan bien, pues me invitó, digamos, como a participar en Come Tierra. Y nada, la vida nos fue llevando como a armar la mesa, pues, ¿no? Los procesos de adaptación. Primero hicimos una Biblia y un piloto, y después ya que esos dos materiales, pues como que se consolidaron y nos dieron luz verde, empezamos a armar una mesa más grande para poder escribir los otros 6 episodios. Ok. Y por mi lado, yo había trabajado con una de las productoras ejecutivas que se llama Isabel López. Y me acuerdo que la primera vez que escuché de Come Tierra habíamos ido como a comer y a hacer como un catch-up, ya sabes, de trabajo y cosas así. Yo trabajé con ella en Ogly y me estaba contando, oye, hay una serie que se llama Come Tierra, basada en este libro, bla, bla, y me contó un poco y yo luego me prendí, o sea, no me estaba diciendo que me estaba invitando, pero me lo estaba como contando y yo, oye, suena increíble este proyecto de que yo quiero pichar. Este, y luego, no sé si fue Moni por dentro, porque tú ya estabas en el proyecto, cómo fue, pero para mí, o sea, en mi historia, Isa fue la que como que me propuso. Y luego ya, pues, piché para todo el equipo que ya está involucrado. Y así es como llegué al proyecto. Ay, qué padre. O sea, se Sí, encontraron en este proyecto tú, Cris y Moni. sí.
Ay, Aunque ya nos conocíamos de antes, Moni y yo, desde hace un ratito. Sí, Sí, somos amigas hace muchos años, pero este sí, es el sí, primer proyecto en el que pudimos colaborar. Y ay, exacto. justo, sí, como tener ese rol de, pues en la parte de dirección, Cris es de tres directores, la única directora mexicana. Y de mi parte, teníamos más escritoras mexicanas en la mesa, entre ellas Brenda Navarro, que es una novelista, em, y Camila Brujés, que es una guionista, bueno, por eso ella es colombiana, pero bueno, hablando mujeres, estaba Cami, Gabriela Gorayev y yo, pues ahí, dando batalla. ay, qué padre. Y Sí. esto bueno, escuchándolas, me lleva a preguntarles, siento que a veces es muy fácil caer como en narrativas que promuevan la pornomiseria. Y yo Ujú, entré precisamente a esta serie y a este libro con ese miedo, ¿no? De decir, híjole, ojalá no pase como esto. Y afortunadamente siento que es algo que se maneja, se sabe manejar bien para no caer en este discurso. Y yo ujú. quería preguntarles cómo evitaron precisamente caer en esto. Si había como conversaciones para evitarlo o si sienten que el hecho de que la novela tampoco cae en esto, igual facilitó de cierta forma evitar caer como en esta narrativa. No sé si quieres Yo tú, Moni, y luego, sí, dale, dale. No, pues yo creo que sí, efectivamente la novela ayuda mucho porque nos puso desde un punto de vista, ¿no? Como muy específico y digamos desde dentro del barrio donde suceden estas cuestiones y siento que no estás viendo esta historia como desde una mirada externa y de privilegio, ¿no? Así de diciendo como, ay, mira estos personajes de este contexto ajeno, ¿no? O sea, siento que Dolores misma habla no de su experiencia personal, pero sí creo que ella misma ha vivido en barrios como los de la novela. Entonces, la perspectiva es como muy desde adentro y un poco eso es lo que quisimos conservar acá también. eh, Siempre, ¿no? O sea, como de parte, ¿no? Siempre de parte de los personajes, de parte del barrio mismo, ¿no? Y no Ujú. visto desde afuera. Y tampoco como hacer hincapié, digamos, justo en temas de em, como que nunca se pone realmente sobre la mesa temas de dinero o temas de quién tiene más, quién tiene menos. O sea, como que al final todos están allá adentro en el barrio y un poco las reglas son para todos, ¿no? Es bastante horizontal en ese sentido. Sí, sí, sí. Sí, sí, siento que también, o sea, sí siento que fueron también por la parte de dirección, eh, cosas que sí platicamos, o sea, porque creo que sí era importante para todos evitar, o sea, más bien como dirigir desde como la empatía y desde la curiosidad y poder, como dar vida a estos personajes desde, o sea, poder, como poder retratar lo cotidiano eh, sin caer como que y esa palabra por no miseria como que sin caer en eso, que siento que es algo que sobre todo en el cine mexicano se ha como que machucado mucho. Entonces sí, sí, creo que sí fueron, también sí creo que hubo como pláticas ahí dentro de la dirección de cómo manejarlo de una forma pues real también, pero no ahí o sea, no enfocada como en un sufrimiento y en no sé si te respondí. Sí, no, sí, 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 entiendo. Que al final sí, sí es algo que se toma en cuenta, ¿no? Sí. Y no sé hasta qué punto em, ustedes platicaban o platicaron con Dolores Reyes sobre la Ujú. adaptación, o si tuvo cierta injerencia. Em, Esto se los pregunto porque noté que en ciertos episodios hay cambios que no venían, como ciertos
elementos adicionales que no venían en la novela. Y bueno, yo de verdad no soy para nada de la idea de que, ay, el libro siempre es mejor que la película, o en este caso la serie, porque yo siempre abogo mucho porque son lenguajes muy distintos, ¿no? Entonces, Ujú. compararlos, pues no tendría, pues, sentido, pero sí me llama la atención cómo funciona para ustedes que están insertas en esta industria el hecho de trabajar con un material escrito, ¿no? En este caso, la novela de Dolores Reyes. Pues mira, lo que sí tuvimos todo el tiempo es el aval de Dolores, ¿no? O sea, con Dolores no manteníamos una comunicación de todos los días, ¿no? Del trabajo mientras escribíamos la adaptación, porque también con los autores a veces también funciona tener como cierta distancia. eh, para justamente poder hacer como un cambio de lenguaje, ¿no? O sea, lo que tú dices es súper atinado. Una adaptación no solo tiene que ver como con rescatar elementos de una obra y ponerlos en otra, sino también es como de cambiar de lenguaje y entender qué de lo literario, digamos, traduce a ese nuevo lenguaje y qué otras cosas hay que agregar o sumar. Cuando tú Ujú, haces un ejercicio de lectura literaria, pues en tu cabeza y en tu imaginación rellenas todos los huecos, ¿no? Como que pudieran generarse y te imaginas todo lo que sucede. En el audiovisual uno lo tiene que construir, ¿no? Tienes un literal, es un canvas en blanco. sí. Entonces, siento que Dolores, pues obviamente teníamos siempre como un poco el pendiente de, ¿y qué va a pensar Dolores de esto? Pero después entendimos que lo importante es que teníamos como un poco su voto de confianza, ¿no? Y Ujú. te puedo decir que así no estuvo, digamos, presente en todas las decisiones. Y pues a la fecha considero que, digo, la vi hace apenas 2 semanas, presentamos la serie en Iberseries, que es un mercado en España, y, y siento que está muy a favor del proyecto y muy en paz, digamos, como con los cambios. Los cambios creo que tienen mucho que ver con el cambio de contexto y con tratar de hacer una serie con raíces mexicanas. Y en ese Ujú. sentido, ella está en paz. Ok. Em, sí. Bueno, no sé si Chris quieras agregar algo o... Respecto a la adaptación, siento que Moni lleva la batuta ahí. Yo no escribí nada. Ok. Yo solo agarré los guiones y fue como, ay, ok, qué chido, ¿cómo voy a hacer esto en la dirección? Creo que hay otra traducción ahí también, pero ya no tanto como de adaptación directamente del libro, sino como de adaptación de lo que escriben los guionistas y pues cómo llevar eso a la pantalla, una puesta en escena, pues sí, la actuación de los personajes, sí, pero pues no tanto del libro. Sí, sí, sí. Y bueno, no sé, a mí me llama la atención. Entonces, ¿por qué decidieron que la serie fuera ambientada en México y no en Argentina? Pues mira, esa no fue una decisión nuestra, Ujú. esa Ujú, es una carambola y responde más como a lógicas del mercado audiovisual. En este Ok. momento, México en Latinoamérica, pues está posicionado quizá como el mercado más fuerte que Argentina. ujú, Es más numeroso, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues nosotros acabamos siendo los suertudos, en tanto que hay varias obras de autores latinoamericanos que están siendo adaptadas en México. ujú. Ok. Sí, 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 eso me imaginé, pero quería preguntarles, ¿y ustedes dentro de su área, por ejemplo, Chris con la dirección y Moni con la escritura, cuál dirían que fue el reto más grande al que se enfrentaron haciendo esta serie? Mm, Moni, ¿o qué? ¿Tú quieres Pues empezar? en lo que Chris se anima, yo te puedo decir que para nosotros el reto más grande tenía que como con tratar de hacer
em, pues digamos, como llegarle a los requerimientos de la plataforma al mismo tiempo que hacíamos una adaptación, pues justo, ¿no? Como honrando la obra. Em, Había un requerimiento en particular que a mí a veces te juro que me sentía que me jalaba los pelos, que no entender cómo hacerle. La plataforma siempre nos pedía que esta fuera una historia más luminosa. Y el poder de la cometierra es bastante oscuro, ¿no? Y Ujú. entonces siempre había ahí como una dicotomía un poco, o sea, de decir, denle más luminosidad y póngale más luminosidad, ¿no? Y era como, híjole, o sea, Sí. Ujú, sí, o sea, lo vamos a intentar, pero la naturaleza misma de la obra original ujú, y del poder en particular de la cometierra conlleva cierta oscuridad, ¿no? Entonces, ese diálogo y ese balance de tratar de hacer que los episodios progresaran en una manera que pudiera ser que no sea un yunque de depresión y tristeza, ¿no? O sea, que fue al mismo tiempo que estás tratando temas difíciles y un poder oscuro, pues te puedo decir que fue el mayor reto del cuarto de escritor. ok, Sí. Y siento que para nosotros fue algo similar, o sea, siento que mantener el equilibrio como entre el dolor y la esperanza y el vamos a resolver esto, y también como el tono entre lo real y lo mágico, que pasa, como que siento que ese fue uno de los retos más grandes de cómo que no se volviera como que hay una serie de supernatural, de, ¿sabes? O sea, de Spielberg o de algo así, como que, pero que tampoco se volviera algo como súper oscuro y que se quedara como que encontrar como ese ritmo, yo creo, y ese balance, creo que fue uno de los retos más grandes. Y yo creo que otro de los retos, como en todas las series, pues los tiempos, ¿no? De que tienes que resolver las cosas en set en un ujú, tiempo súper limitado. Y a veces unos días son más fáciles que otros, unos días, requieren los actores más atención o la iluminación más atención, más tiempo. A veces los actores también requieren como que un espacio para poder digerir lo que están haciendo. Eh, Me acuerdo particularmente del día del baile, Moni, ¿te acuerdas? Ujú. Y hay como, pero bueno, entonces te topas como con cosas en set a veces que pues son impredecibles y pues siento que como director estás preparado para eso, pero a veces unos días pues sí, como son más difíciles que otros. Pero respecto a la obra, yo creo que era el balance del tono ujú, también. Ujú, ok. Sí, me imagino que sí fue un gran reto, porque sí, creo que de por sí por el tema que trata, ujú, no era fácil encontrar ese equilibrio del que hablan, ¿no? Pero ujú. bueno, yo siento que en mi opinión lo lograron bien, Ah, sobre todo gracias. porque sí fue algo que pensé, dije, cómo van a manejar, ¿no? Esta cuestión de, por un lado, el poder esta relación con la tierra y pues al final una problemática social que ocurre, ¿no? O sea, cómo no Claro, trivializar eso y creo que lo logran muy bien. Además de que me gusta mucho que utilizan actores jóvenes. No es como sí, esta tendencia de usar a treintañeros para interpretar a alguien de 16 17 años. Siento que esto sí. también dota de mucha esencia su trabajo y la serie. Y Ujú. no sé, yo les quería preguntar, ustedes como mujeres que pues se dedican al cine y al arte, ¿qué opinan de la censura a la que quisieron someter la obra de Tierra en Argentina? Pero que al final sigue reflejando, creo yo, una problemática que se ve también en México, ¿no? Que es, si incomoda, hay que silenciarlo, ¿no? Y creo que, pues, me interesaría saber qué opinan ustedes de esto y si les interesaría hacer como más trabajo de esta índole, que retrata, ¿no? Al final una problemática social. Sí, sin duda. O sea, yo creo que lo que pasó con la novela a raíz de la censura.
eh, del gobierno de Milei, creo que lo único que hizo fue resaltar, ¿no? Como lo necesaria que es en las manos de todas las mujeres y todos los lectores posibles, ¿no? O sea, como que siento que em, la única manera que tenemos a veces de hacer contrapeso como a ese tipo de extremismos, pues es unirnos, ¿no? Y un poco eso fue lo que hicieron los miembros, digamos, como del gremio cultural en Argentina, fue darle, amplificar, ¿no? Esa voz y hacer lecturas públicas, ¿no? Y como que iba a Dolores y leía fragmentos en voz alta y la gente como que se seguía movilizando. Entonces, pues a mí, o sea, lo único que generó en mí es como más, todavía más orgullo de ser parte de este proyecto, ¿no? O sea, que no tiene, no es solo una buena historia de ficción, es también una historia que tiene ecos en la Claro, realidad, ¿no? Y en la sociedad a través de Latinoamérica. Entonces, la verdad es que, híjole, pues yo decía, qué difícil para Dolores, porque sé que a nivel personal ha sido también víctima de mucho claro, acoso, ¿no? O sea, alguien publicó la dirección de su casa, por ejemplo, qué ¿no? Y los posts fuerte. y la gente de extrema derecha, pues sí, o sea, ha recibido amenazas, o sea, hay un costo muy alto para una autora como Dolores, pero si una Sí, autora como Dolores que lo vive en su propia carne, no baja no baja la cara, al contrario, siempre tiene la cara en alto y sigue militando, eh, pues ¿qué podemos hacer nosotros sino ir atrás de ella, ¿no? O sea, sí. 100%. 100% de acuerdo y como que siento pues sí, definitivamente se tocan temas como delicados, ¿no? Y duros, pero que son una realidad y siento que el arte precisamente existe para crear conversación más que, entonces, pues nada, en ese sentido a mí me da como, o sea, sé que ha sido muy difícil para Dolores, pero sí como que me da gusto que se esté pudiendo crear este tipo de conversaciones eh, allá afuera, porque siento que es otro canal, ¿no? Para poder hablar al respecto. O sea, como que, y eso está padre. Eso me da como orgullo a mí personalmente, ¿no? Ok. Ay, pues muchas gracias. Fue un gusto platicar con ustedes y entender más de dónde nace este proyecto. Ahí las estaré etiquetando en Instagram. Y Gracias. muchas gracias por regalarme su tiempo y pues mucho éxito a la serie. Yo sé que le va a ir muy bien y ahí nos estamos Esperemos que te viviendo. escuche el Sí, universo. sí, van a ver que sí. Muchas Muchas gracias, gracias. Julie.